Hola, hola a todas, bienvenidas a este nuevo video. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de mi aborto anembrionario. En el video anterior les estuve compartiendo un poquito acerca de las pruebas de beta que me salieron y todos los indicadores que me fueron dando ya el diagnóstico final, que fue un embarazo anembrionario. Si te quedas hasta el final de este video, te voy a estar compartiendo una noticia realmente maravillosa que quizás sea la respuesta a esa pregunta que te has estado haciendo. Acompáñame. Comenzamos. Como les comenté en mi video anterior, había una serie de indicadores que ya me iban dando que pues mi embarazo no estaba bien, mi embarazo no comenzó bien y pues al final pues terminó siendo un embarazo anembrionado que, como yo estaba en un doctor al que no conocía, era nuevo, él me sugirió una forma pues de hacer el primer proceso para ver si podía expulsar de mi cuerpo el embarazo. Lo primero que me recomendó fue una dosis fuerte de pastillas abortivas, Cytotec. Esas pastillas que me recomendó el doctor realmente fueron algo bastante fuerte, algo que me afectó muchísimo emocional y físicamente. Recuerdo que ese día era un sábado como a la 1 de la tarde más o menos. Yo me las tomé, eran 4 de un solo, me las tomé de un solo y me acosté. A la hora y media más o menos que me la tomé, comencé a sentir un fuerte cólico, así como de menstruación, pero potenciado, o sea, como 5 veces más fuerte el cólico, mi cuerpo temblaba, pero pues yo al final yo no sé si ese temblor que yo sentía en mi cuerpo era de nervios, de saber lo que estaba sucediendo en mi organismo, o era de miedo, o era de tristeza, me dolía la cabeza, estaba acostada y ahí como a las 2 horas más o menos fui a la primera vez al baño, ya comencé a sentir como el primer bajón. Fui al baño y comenzó el sangrado, con sangrado fuerte, un periodo potenciado. Así se lo digo. Me acuerdo que yo sangré el sábado, el domingo, el lunes y el martes. El miércoles todavía tenía sangrado. Y fui pues ya a mi ginecólogo, a otro ginecólogo, porque no quise volver con el ginecólogo anterior. Ya se imaginarán por qué. En mi video anterior podrán ver por qué. Y me revisó y cuando me revisa me dice, todavía hay embarazo. Entonces me pregunta la dosis que me dieron, pues ya le cuento y me receta más dosis de la misma pastilla. Lo recomendó 2 veces al día, cada 7 días, durante 7 días, perdón. Y estuve toda esa semana horrible tomándome esa pastilla, o sea, igual con cólicos, pero no tan fuertes, pero siempre con el sangrado, siempre con el trauma de que te estás tomando esa pastilla. O sea, en ese momento si te haces una prueba, te sale todavía positiva, porque todavía tenés esos restos del embarazo. Estuve una semana más tomando ese medicamento horrible y cuando vuelvo a ir al ginecólogo resulta que todavía habían restos de placenta. A esto entonces le siguió un legrado y hay 2 tipos de legrado. Hay un legrado que es por succión, que es que te introducen unas mangueritas en el útero y te succionan, y hay otro legrado que ya es con espátula, que es un raspado. Se recomienda más el de succión. Inmediatamente el doctor ahí, como les digo, es un doctor, venga, o sea, yo le doy gracias a Dios por la vida de él. Él inmediatamente me hizo el legrado por succión. Entonces él introdujo las mangueritas en el útero. Duele, sí duele. Porque está sensible, porque había tenido más de una semana de sangrado, porque había tenido ya ecografías anteriores. Y cuando me introdujo pues las mangueritas, pues duele, ¿verdad? Y luego comienza a hacer el proceso de succión, que es como con una jeringa que lo succionan. Y después me hizo el examen nuevamente y resulta que todavía tenía restos de placenta. Entonces fue traumático, ya no podía seguir teniendo yo más restos de placenta porque ya tenía bastante tiempo que había comenzado el proceso de aborto. Entonces ese mismo día el doctor tuvo que hacerme el legrado por espátula, por raspado, en forma de emergencia. El legrado anterior, que era por succión, que me lo hizo ahí mismo cuando me estaba haciendo la revisión, no tenía anestesia, entonces por eso dolió. Ahora el legrado por raspado, ese sí va con una anestesia. Entonces, como fue un proceso de emergencia, ahí mismo me hice el procedimiento, me durmió. Al siguiente día del legrado me hacen una nueva ecografía, el mismo doctor me dice para asegurarnos que todo quedó bien, que todo quedó limpio, que no hay ningún problema. Me hace la nueva ecografía y resulta que todavía aparecían restos de placenta en mi útero. Entonces eso ya no era normal. Comenzaron a revisar, comenzaron a ver y resulta que ya no eran restos de placenta, sino que lo que tenía ahí era un pólipo.
de 2 centímetros en mi útero, que fue probablemente la causa de mi embarazo anembrionado. Ustedes saben que un embarazo anembrionado pues no se desconoce, o sea, está un poco como incierto. No se sabe si hubo o no hubo embrión, si el embrión hubo, creció, pero no se alcanzó a ver y tal vez murió antes de que se pudiera percibir en un ultrasonido, o si nunca hubo, o sea, no se sabe. En mi caso, y según el diagnóstico que él me dio al final, ese pólipo de 2 centímetros que yo tenía en mi útero fue lo que causó que el embrión no se pudiera desarrollar. Entonces lo más probable es que sí hubo un embrioncito, pero al final no se desarrolló porque tuvo que competir con un pólipo de 2 centímetros que tenía en mi útero. O sea, eso tenía que haber tenido ya muchos meses de tenerlo en el útero, y si lo hubieran descubierto eso antes, si me hubieran descubierto eso antes, hubiese podido hacer el proceso antes de llegar a un aborto, ¿verdad? O hubiese podido hacer el proceso de extraerme ese pólipo antes de comenzar un embarazo y así que no quedara en un aborto, como lo que me sucedió. Es como la probabilidad más grande de lo que pasó en mi proceso. Entonces, lo que seguía era una histeroscopía. La histeroscopía es un procedimiento que te hacen también sedada. Meten una camarita en el útero, y con esa camarita descubren en la posición en la que está el pólipo y lo extraen, lo raspan. Entonces ya una vez que lo raspan, pues ya debería de quedar limpio todo, porque con la camarita logran ver todas las paredes del útero que queden bien. Entonces ese fue el procedimiento que continuó. Para hacerme ese procedimiento yo tenía que esperar a que me viniera nuevamente el periodo después del legrado. Y en efecto, o sea, después del legrado me vino el periodo. Después de ese periodo, días después, o sea, todavía es como acabando el sangrado y hacen la histeroscopía. Y ahí me la hicieron y ya, pues cuando finalizó, ya no estaba el pólipo, ya estaba todo bien y así terminó todo mi proceso. Entonces yo, resumiéndole, yo pasé por pastillas en dosis alta, después pastillas en dosis baja, después por un legrado por succión, después por un logrado por raspado y terminé con una histeroscopía para poder limpiar por completo mi útero. Ahora lo que les cuento, la información maravillosa que les doy es que, según me dijo mi médico en ese momento, me dijo que usted se vuelva a embarazar, que usted se vuelva a embarazar, depende más de su estado anímico que de su estado físico, porque una vez que el útero queda limpio después de un aborto, el cuerpo queda listo para volverse a embarazar. De hecho, hay estudios y algunas estadísticas que dicen que el embarazo durante los 6 meses después de un aborto hay un poco más de fertilidad en la mujer. Entonces, pues esa es una buena noticia para todas las que estábamos buscando bebés. Yo en mi caso estaba buscando un bebé. Yo estaba dispuesta a volver a pasar por todo el proceso del embarazo, y que a mí me dieran esa noticia para mí fue algo maravilloso, porque yo sabía que yo podía pues continuar buscando mi bebé y que iba a ser un proceso rápido. Entonces a mí me hicieron el proceso de legrado en enero, y yo en el mes de marzo, pues ya más o menos tentativamente la fecha de concepción de mi hija fue en marzo de ese mismo año. Entonces fueron 3 meses que tardé en salir embarazada nuevamente. Entonces, ánimos, hay muchas esperanzas. Sí, el aborto es algo muy duro que pasa a la mujer, o sea, no se lo voy a negar. Es algo fuerte, fuerte, realmente para la vida, y es una herida que está abierta y que solo Dios realmente le puede ayudar a uno a poder sobrellevar todo eso. Pero la esperanza de tener un nuevo embarazo y de poder lograrlo, de darle la oportunidad a un nuevo ser en tu cuerpo, de poder dar vida nuevamente, pues nos da felicidad, ¿verdad? Y nos da alegría y nos da esperanza. Entonces con eso las quiero dejar, que piensen en que Dios tiene un propósito para todos nuestros procesos, siempre tiene algo que enseñarnos en cada uno de ellos, y que tengan fe en que pronto pues su milagro va a suceder y que su bebé por fin va a llegar a sus brazos sano y salvo. Muchísimas gracias a todas por acompañarme. Si les está gustando mi contenido, les pido que se suscriban y que pues lo puedan recomendar también a sus amigas. Muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente video. Chao.